El ataque torre es una clavada, y como tal plantea dificultades a las negras sobre la falta de actividad de la pieza clavada, en este caso, el caballo de F6. Saludos, soy Robert Cuadros. Vamos a revisar ahora algunas partidas de la variante moderna del ataque torre. La variante moderna se caracteriza por la jugada H6, con la que el segundo jugador intenta librarse de la molesta clavada del alfil sobre el caballo. Específicamente nos ocuparemos de la continuación alfil H4, G5, alfil G3. Esta será nuestra posición de trabajo. La otra línea principal, con la captura del caballo de F6, será materia de nuestro siguiente video. Comencemos. Torneo Open de Rethymno, Grecia, año 2012. Se enfrentan Spiridon Skembris, con blancas, contra Georgios Milonakis. Bien, estamos en la posición que hemos seleccionado como base, y aquí el negro por lo general maniobra para eliminar al alfil de G3. Hay dos opciones principales: caballo H5 y caballo E4. Milonakis eligió caballo H5. El blanco respondió alfil E5, intentando evitar el cambio de su alfil, pero tras F6 es claro que dicho cambio es inevitable. Sin embargo, la última jugada de las negras debilita la casilla G6, circunstancia que Skembris aprovecha de inmediato con el contragolpe dama de 3. El negro se ve obligado a defender dicha casilla con su rey, ya que torre G8 sería castigado con dama H7. Tras la única retirada lógica de la torre, las blancas ganarían un peón. Y si ahora las negras capturan al alfil, el blanco toma el caballo con jaque y caballo por E5. Es muy poco probable que las negras logren sobrevivir aquí, con dos peones de menos y la poco consolidada situación de su rey. G4. Esta jugada es muy importante, pues fija al peón de G de las negras, preparando el golpe H4. Además, gana un tiempo al atacar al caballo. La captura N5 conduciría al desastre inmediato, luego de caballo por E5 jaque, y la consiguiente captura en H5 con una fuerte ofensiva en el flanco del rey. Así que las negras han de retirar el caballo. Las blancas hacen lo propio con el alfil, y ahora el golpe H4. Siguen algunas jugadas de desarrollo. H5 atacando G4 y tratando quizá de reactivar al caballo de G7. Skembris procede con algunos cambios para abrir líneas. Enroque largo. La posición de las blancas es indudablemente superior por su mejor desarrollo, preferible disposición de piezas y adecuada protección del rey. Aparte de todo ello, el primer jugador cuenta con algunas semillas de destrucción táctica relacionadas con la insegura situación del monarca negro. Dama G8, intentando reforzar el ala de rey. Alfil G2, conectando las torres. Caballo D7, buscando lógicamente concluir con el desarrollo. Torre H2. Skembris opera en el flanco de rey, amagando con el doblaje de las torres,
y en todo caso, invitando a las negras a entrar en una serie de cambios que van a beneficiar a las blancas, ya que con dichos cambios las negras contarían con menos piezas para la defensa del rey. Y ahora el avance G4. Este movimiento busca reducir la actividad del caballo, lo cual es una buena idea. Pero en unas pocas jugadas, el peón de G4 va a convertirse en objetivo de ataque. Torre F1 jaque, rey E8, E3, preparando torre F4, atacando al peón, sin temor a una posible clavada del alfil. Caballo F6. En su comprensible deseo de desarrollar el alfil de C8, las negras caen en un error táctico que ahora les va a costar un peón. Alfil por B7. Ahora podemos ver que tras la captura en B7, la dama daría jaque, recuperando la pieza sacrificada. El negro optó por torre B8, el blanco cambió en C8, siguiendo la recomendación de cambiar piezas cuando se tiene ventaja material. Dama B5 jaque, rey D8, y ahora comienza la presión sobre G4. El blanco añade un atacante más sobre el peón. E4. Las blancas ya podían haber tomado al peón, pero quieren ganar espacio y mejorar un poco más la posición. Rey D7, rey B1, apartando al rey para evitar una posible clavada del alfil. Torre H8, A3, una jugada profiláctica contra la posible invasión de la torre sobre la primera fila. Torre H3, las negras hacen todo lo posible por generar posibilidades en el flanco del rey. E5. Ahora las negras deberán apartar al caballo y el punto G4 caerá limpiamente. Nótese que a D por E5 seguiría caballo por G4. Si las negras capturan a la torre, la intermedia caballo E5 jaque pone fin a la contienda. Y si caballo por G4, sencillamente torre por G4, seguido de la recaptura en E5, con una situación desesperada para las negras. La partida continuó. Caballo H5, torre por G4, dama F5, torre G8. La torre se infiltra por la retaguardia. Dama H7, torre A8. La lucha está prácticamente terminada. Todavía siguió. Caballo por G3, dama A6, alfil D8, dama C8, jaque. Las negras abandonaron ante la proximidad del mate. Vamos a ver una partida de hace un par de décadas. Año 1995, Vilnius, Lituania. Fred Virent, llevando las piezas blancas, se enfrenta contra Igor Lampert. En la partida anterior examinamos la jugada caballo H5. Aquí Lampert eligió caballo E4,
que me parece un poco mejor, dado que si ahora las blancas intentan eludir la captura de su alfil, la jugada dama de 3 ya no es tan efectiva, por d5, teniendo que retirar al alfil y dejándolo expuesto al peligroso avance del peón de h. Así que las blancas continúan con el desarrollo normal de sus piezas. Caballo por g3, h por g3. A cambio de la debilitación de su estructura de peones, el blanco obtiene como compensación la columna h semiabierta. Alfil g7, c3, para restringir la fuerza del alfil de Fianchetto. Siguen algunas jugadas de desarrollo. Caballo c4. Las blancas postergan el enroque y comienzan una interesante maniobra para activar sus piezas. G4. Este avance tiene como idea fundamental evitar la jugada G4 de las blancas, con lo que el peón de H6 quedaría retrasado y atacable por la columna H. El problema es que ahora le permite al caballo situarse en la casilla H4, favoreciendo la operación que el blanco inició con el otro caballo. Vamos a verlo. B5. Lampert cree quizá que gana un tiempo atacando al caballo, pero lo cierto es que ahora Berendt lo sitúa en el centro, desde donde va a desplegar una actividad terrible. C5. Las negras parecen estar muy seguras, pero algunas semillas de destrucción táctica saltan a la vista. Primero, las negras se han atrasado en el desarrollo. En segundo lugar, su rey permanece todavía en el centro. Y en tercer lugar, la dama y el alfil están colocados para un ataque doble de caballo desde F5. Así pues, las blancas juegan caballo F5, atacando a la dama y al alfil, y además al peón de D6. Si dama F8, se produce el cambio en G7, alfil C2, ya que se amenazaba el doble en C4, y ahora las blancas estarían listas para activar la torre vía H5, podrían enrocar largo, aumentar la presión en la columna H, o presionar en la columna D, previo cambio en C5, etc. El negro decidió capturar al caballo, las blancas retomaron con el otro caballo, la intermedia C4. Para el caso de dama F8 o dama F6, las blancas tenían dama D5, atacando a la indefensa torre y ganando al peón de D6, con fuerte iniciativa. Dama A3. Es un momento crítico en la partida. La dama negra está atacada y dispone de solamente 2 casillas para escapar y defender al mismo tiempo al alfil. ¿Cuál es la casilla correcta? El retroceso a F8 permitiría de todas formas la captura en D6. Las blancas tendrían 2 peones por la pieza y un fuerte ataque. Aún así, las negras podrían aferrarse a la defensa para hacer valer su ventaja material. Pero Lampert eligió la alternativa incorrecta.
Dama F6. Las blancas tomaron el peón, jaque, rey de 8, E5. Sucede ahora que la dama negra no tiene una buena retirada. Obviamente dama G5 es mala por el doble en F7. Y dama E7 pierde rápidamente después de dama A5 jaque, caballo B6, dama por D6 jaque, dama C7, caballo por F7 jaque, rey D7, alfil F5 jaque, obligando a las negras a abandonar la defensa de su dama. En esta misma variante, rey D7 conduce también a la pérdida de la dama tras alfil F5 jaque. En vista de ello, las negras optaron por devolver el material, buscando al mismo tiempo algunas posibilidades de ataque contra el rey contrario. Pero las blancas respondieron con exactitud. Ahora mismo se amenaza el doble en F7, por lo que el rey de las negras debe huir. Enroque largo. Las negras están perdidas y solamente siguen por inercia. B4, dama por B4, alfil E6, dama B7, jaque. Lampert se rindió. En el campeonato de la Liga Superior de Serbia del año 2011, Dejan Pikula decidió seguir la misma línea de Viren vista en la partida anterior. Su rival, quien conducía las piezas negras, era Bojan Jovanovic. Aquí el negro prefirió desarrollar su caballo a la casilla C6, aunque esto permitió a las blancas clavar al caballo, amenazando su captura, con el consiguiente doblaje de los peones en la columna C. Así que el negro lo defendió con alfil D7. Dama E2, dama E7. Ambos jugadores no definen todavía la ubicación final de su rey, no obstante que se mantienen listos para enrocar en cualquiera de los dos flancos. A4. Esta jugada, aparentemente sin propósito, tiene algunas ideas estratégicas, como por ejemplo, ganar espacio en el ala de dama, preparar la activación de la torre vía las casillas A3, B3, entre otros planes. E5. Un movimiento inconveniente, pues debilita a F5. Ahora las blancas inician un plan para conquistar dicha casilla. Avanzan el peón a D5, obligando al caballo a retirarse. Era un poco mejor caballo B8 para poder retomar en D7 con el caballo, manteniendo la fila posterior despejada. Después del cambio del alfil de casillas claras, F5 queda aún más débil. Caballo C4. Este caballo se dirige a F5. F5, E por F5, dama por F5, caballo D2, frenando el avance del peón de E y preparando el avance a G4 para consolidar el control sobre F5. Dama F7,
caballo E3, C6, caballo E4, tocando D6 y amenazando el doble que ganaría la dama. Dama G6, protegiendo D6 y atacando al caballo. Todo luce cubierto en el campo de las negras. Pero Pícula nos sorprende con un agradable golpe táctico. Caballo F5, reforzando la presión sobre D6. Por supuesto, el caballo es intocable por el doble en D6. Así que a las negras no les quedó mejor alternativa que proteger al peón con el alfil. El diagrama ilustra la enorme diferencia en la actividad de las piezas blancas con respecto a sus pares negros. La partida está estratégicamente decidida en favor de las blancas. Ahora comienzan a afianzar su ventaja. C5, un error fatal que acelera la derrota. Dama B5, jaque. Torre D7, el último error que permite un fantástico remate. Torre por H6. Jovanovic se rindió, ya que la torre no puede ser capturada por caballo por D6 jaque y dama por D7 con imparables amenazas. Esta primera parte de la variante moderna nos muestra un esquema pleno de sutilezas posicionales, así como golpes tácticos sorprendentes. Espero que hayan encontrado interesante este video. Antes de despedirme, quiero recordarles que no dejen de llenar la ficha de evaluación que viene con este video. Aprovéchenla para saber cuánto han aprendido sobre el tema. Gracias por su amable atención. Ha sido Robert Cuadros. Hasta pronto.